En otro lugar tal vez la reacción hubiera sido completamente diferente. Sigue siendo un país muy abierto y al mismo tiempo la realidad, nos guste o no nos guste, nos hayamos salvado durante una docena de años después del terror de septiembre 11, es que somos vulnerables. Tenemos que vivir con esas circunstancias, tenemos que aprender a vivir en esas circunstancias. Les presento a nuestros invitados. Aquí está con nosotros el licenciado Wilfredo Amer Ruiz, abogado de la Asociación Musulmano-Estadounidense. Un gusto de tenerlo aquí. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. El señor Joseph Hajj es un experto en el tema del Medio Oriente, integrante de la Asociación Libanesa Estadounidense. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Misha es el personaje del que hablamos inicialmente. Es una figura que por ahora de lo que se sabe es que sería de origen armenio, que tendría barba roja, lo describen casi como un duende, pero sería un duende del terror si es cierto que es la persona que ayudó a radicalizar a Tamerlan Tsarnaev. ¿Será cierto? ¿No será cierto? La realidad es que hay una cantidad enorme de personas musulmanas que corren el riesgo de ser tratadas injustamente en este país. Y es muy importante poner esto en perspectiva. 99 puntos, quién sabe cuánto, son completamente inocentes. Por una manzana podrida se pueden generar situaciones trágicas. Pero es muy fácil también que alguien se radicalice de una semana, de un mes, de un año para otro, licenciado. Lo que pasa es que una persona, un individuo no radicaliza a otro si no se dan otras circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo. Lo que hemos sabido de este individuo, de los dos hermanos que estuvieron envueltos en el caso de Boston, es que eran personas que eran muy aisladas. Eso es un mal indicio que luego de tantos años estando en este país, que continuaran siendo personas muy aisladas, viviendo en esta burbuja. El mayor sobre todo, el menor no. Sí, porque acababa de interaccionar aquí, pero después de tantos años, eso es un mal indicio y es una de las cosas que las organizaciones a las que yo más o menos estaba afiliado asesorando legalmente, uno de los empeños es tratar de entrar la comunidad islámica del país, que algunos son nativos y algunos son inmigrantes, integrarlos a las instituciones y saber que si tiene alguna queja, si tiene algo que no le guste, cuáles son las avenidas que ofrece esta nación, ¿verdad? Si no le gusta la guerra, pues hay poder de cabildeo en el Congreso, hay poder de pronunciamientos públicos, presiones públicas, pero radicalizarse viene como un conjunto de varias cosas que no se da porque alguien se le acercó a alguien y lo radicalizó o porque alguien simplemente está enojado por la política pública de Estados Unidos. Es todo un conjunto de elementos, pero yo creo que el más grave es aislar a un individuo o aislar la comunidad, que es aún peor, de integrarse a la sociedad en general. Me preocupa que creo hubo dos grandes señales de alarma. Fue en una mezquita a la que concurrió Tamerlan Tsarnaev y en dos ocasiones interrumpió al imán y en una le dijo que era inaceptable que dijera que los musulmanes podían perfectamente festejar el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias, y en otro incidente en el que incluso dicen gritó, que es una cosa inaceptable en cualquier templo religioso, cuando se elogió a Martin Luther King. Dijo que era una buena persona el imán, y este hombre, Tamerlan Tsarnaev, saltó y se enojó. Le dijeron que si seguía así lo iban a sacar de la mezquita. Nadie lo reportó cuando parece que ahí había una semilla de peligro. Pero lo llegaron a sacar de la mezquita, lo expulsaron de la mezquita. Y el otro mensaje importante que nos envía esta narrativa que nos acabas de decir, Pedro, es cuál era el discurso del imán, del líder. Y era reconocer a Martin Luther King, la importancia de los héroes nacionales, los que lucharon por los derechos civiles, y obviamente separó a alguien, un elemento externo a ese discurso, que es el discurso que estamos buscando que tengan, ¿verdad? De integración, sin perder identidad, pero integrarnos porque somos parte de aquí. Otros hechos aún más recientes, Pedro, es el arresto que se acaba de hacer en Canadá. Y quien reportó a estos individuos fue precisamente el imán de una mezquita en Canadá. Así que está funcionando el hecho de que el liderazgo por lo menos está bien conectado a las instituciones, está con el discurso apropiado, porque yo he visto, son decenas las mezquitas, Pedro, que yo he visitado, no solo en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Jordania, en Arabia Saudita, en Turquía, en Londres, en Madrid. Yo he visitado y he escuchado el liderazgo y nunca
desde los 13 años que ya yo soy musulmán, he escuchado ningún discurso llamando a la violencia, llamando a derrocar un gobierno por vía de la fuerza, o alguno que me suene tan siquiera radical en ninguno de esos países alrededor del mundo. Así que... Bueno, pero sabe que en algunos casos desgraciadamente ocurre. Porque esta radicalización donde ocurre es un seno aún más pequeño, y por lo menos el mensaje que le debe llegar a la sociedad en general es que el liderazgo islámico de este país está a tono con rechazar el radicalismo, rechazar la violencia y mucho más rechazar abiertamente el terror y el crimen como ha sucedido aquí. El señor Hajj me dijo hace varios días, y reaccioné inicialmente con escepticismo cuando incluyó la palabra yihadistas en el concepto de lo que podía estar detrás del atentado. ¿Tenía razón? Porque hay que mirarlo de muchos ángulos. Yo estoy de acuerdo con él que quizás 99% son pacifistas. Pero este 0.01 de casi 2.000 millones de musulmanes es un número muy grande. Ahora, en el pasado, la radicalización de los musulmanes, ¿a dónde pasaba? En este 1% de las mezquitas desparramadas a través del mundo. Pero estas mezquitas han grabado a los clérigos odiosos y diabólicos, que yo los llamo, y esto ahora, en vez de que Tamerlán vaya a la mezquita de Chechenia para aprender algo, le llegó la mezquita de Chechenia o de Australia o de Yemen, de Al-Awlaki, a la casa. Con la información que tenemos ahora, apretando un botón de una computadora. Aprieta un botón, yo no voy a la mezquita viene a verme. Entonces yo escucho lo que yo quiero. Entonces esta radicalización, el extremismo, no se ha combatido en el mundo. Desde el 9/11 empezamos la guerra en contra del terrorismo. En contra del terrorismo asociado con el Islam, con los musulmanes, para no decir la religión, no tiene nada que ver con eso. Entonces empezamos a combatir al terrorismo, pero el extremismo nadie lo combatió nunca. Ahora, en Arabia Saudita, se despertaron un poco y ya tienen instituciones para la rehabilitación de los extremistas. Es un poco tarde, pero es algo. El liderazgo musulmán, que sea en los países del Oriente o del Occidente, se están despertando porque el peligro de la radicalización y del extremismo le está tocando a ellos. Ahora, hay casos en el mundo que la prueba ya es obvia. El caso de Siria en particular, la islamización de la revolución está perdiendo la revolución porque ahora hay tantos radicales, extremistas, con el ejército de Siria libre, que el mundo ya no quiere ayudarlos a tumbar al Assad. Y permíteme interrumpir, pero es que el mundo no ayudó nunca tampoco. No es que ahora, porque ven que vienen los de Al-Qaeda a ayudar, es que el mundo, Rusia, Estados Unidos, se mostraron abiertamente impotentes a decisivamente sacar al criminal de Bashar al-Assad y a su señor padre. Porque él no empezó a ser criminal antier. Tenían sus dudas. Es la tibieza con la que se trató eso que hace permanecer aún el criminal de Bashar al-Assad. Así que decir que porque vinieron unos radicales ahora, porque precisamente lo que unos científicos políticos teorizan, que los radicales han venido ante la ausencia decisiva precisamente de los países, de los vacíos de poder. ¿Quién llegó ¿verdad? primero, el huevo o la gallina? Pero claro, lo que pasa es que tenemos ejemplos a la mano. La revolución en Tunisia, llegaron al poder, los que hicieron la revolución quedaron en la casa, llegaron los radicales. En Libia, los que hicieron la revolución quedaron en la casa, llegaron los radicales. Ni les cuento de Egipto lo que pasó. El día de hoy en Egipto hay más confrontaciones cristianas, musulmanas, desde los 50 años, la revolución 1958 de nacer en Egipto. No han muerto tantos cristianos del 58 hasta el 2012, lo que murieron en el último año. Entonces, al mundo musulmán, a los musulmanes, el 99% tienen que parar como él. Y es lo mismo que los que tirotean las clínicas de aborto y le ponen bombas a las clínicas de aborto. No, pero no compare, please, por favor. Estamos hablando de una revolución. No, Lo que quiero decir es que el extremismo, Pedro, está probado.
no tiene religión. Al extremismo musulmán que mató a cientos de miles de gente, al pastor de Westboro Church o al tipo de la clínica de aborto, por favor. Pedro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Estadística, hay que no ser mi opinión, justo. estadística. Hay que ser la justo. mayoría de los atentados terroristas en Europa. No insulte la inteligencia de los televidentes, yo te voy a decir tu opinión no tiene nada que ver. Yo no te interrumpí, Permíteme un pero segundo. tiene que entender el mundo. Que no es la misma cosa, es una ideología diabólica que ustedes los musulmanes tienen que pararla antes que nosotros. Y ese discurso irresponsable que hace Hagi, es la realidad. Hecho, porque yo voy a hablar de hecho, la mayoría de los atentados terroristas en Europa no son de radicales musulmanes. ¿De quién son? Son de la extrema derecha. Eso es estadística, eso no es mi opinión. Y que él venga estamos hablando del de Boston, en el que extremistas Claro, islámicos, por lo que se ha dicho hasta el momento y con una cantidad de elementos de prueba, mataron una cantidad de gente civil solamente en un acto terrorista. Y es un acto terrorista. Boston, el tren de España, el tren de Londres, 9-11, la embajada. Pero igual Irlanda del Norte, allí no había musulmanes matándose por décadas, eran cristianos. Y lo que te quiero decir, Pedro, el radicalismo y el extremismo y el crimen, el terrorismo, no tiene una religión. Hay grupos hoy en el Departamento de Estado reconocidos, grupos judíos terroristas operando desde Israel. Están reconocidos por nuestro Departamento de Estado. ¿A quién? Pues lo que quiero decir es que es irresponsable de tu parte decir a las ondas radiales que el terrorismo es terrorismo islámico está matando en el mundo entero. Y el terrorismo judío, no hay terrorismo cristiano, de Estado. No hay terrorismo judío. Es un cuento de hadas que no hay ustedes terrorismo budista. ¿Qué está pasando en Burma hoy? Esto es lo que escucha Tamerlán en la televisión. En Burma, terrorismo cristiano, terrorismo judío, y él va y pone una bomba en Boston. Eso es lo que está escuchando. En Burma, hay que tener en Birmania, que no se si él lee las hagan estas noticias, cosas. se entera de que llevan 3 meses matando y quemando mezquitas y matando a miles de musulmanes. 21 muertos. Que el extremismo viene del budismo. Ese discurso irresponsable es el que crea también. No, el responsable es lo que le está diciendo usted, no puedes de decir que hay terrorismo cristiano, terrorismo judío. Por favor, ¿a dónde lo hay? En sus sueños sí lo hay, pero en la verdad no hay nada. En la realidad, las clínicas de aborto bombardeadas no existen, ¿verdad? ¿Bombardeada qué? ¿El siglo XVII o el siglo XII? Clínica de aborto del siglo XVII. Quiere ahora enfocado totalmente estas ¿Qué tiene que ver el aborto con el terrorismo? Los cristianos ponen bombas en las clínicas de aborto. ¿Cuántas bombas puso un tipo? Una que ponga es un acto terrorista. Sí, pero no se compara. Sí, pero vamos a ponerlo en perspectiva. No compare. Vamos a ponerlo en perspectiva porque ahora? Es extremismo, es terrorismo. Pero estamos llevando esto a un territorio en el que hay una realidad. Ningún señor fue a poner una bomba en una clínica contra los abortos en Boston. ¿Y quién tiroteó en Connecticut? ¿Un musulmán? Bueno, pero no estamos hablando de Connecticut, estamos hablando de Boston. Pero está bien, pero son actos que mataron a más personas en Connecticut, pero más personas en Columbine, no estamos haciendo la historia del terrorismo, estamos hablando de lo que pasó en Boston y del peligro que representa que gente que parece integrada a la sociedad, que ha recibido una cantidad de beneficios, incluyendo que el señor que ataca a civiles recibía beneficios del gobierno estadounidense y, por cierto, dejaba que su mujer trabajara 70 horas por semana. Es un caso específico que la realidad es, si lo ponemos en el panorama de todo lo que ocurre en el mundo, tal vez se transforme en pequeño. La tragedia que ocurrió en Boston hace una semana y media es provocada por un señor que de repente decidió que el sistema aquí no funcionaba y que... Un terrorista. Igual que se metió a matar a los niños en el kinder. Y los que se metieron en el kindergarten. Pero también... Ese extremismo. Ese extremismo. Pero ¿cómo resolvemos este problema de lo que estamos enfrentando aquí? Identificando la gente, lo que estamos hablando, y ese fue el foco de esta presentación, Pedro, identificando a aquellos que se han aislado de la sociedad, porque ese es el elemento común de los que mataron en Columbine, de los que mataron allí y de los que mataron en Boston. Esa gente que se aísla y empieza a comunicar estas ideas radicales, ¿pero de dónde criminales. Sacó sus ideas él? De algún loco, algunos lo sacaron de Bin Laden. De algún discurso de algún clérigo que le dijo que está el extremismo judío, el extremismo cristiano, que matan a los musulmanes en todo el mundo. Estos cuentos, quiere escuchar, ojalá que pudiéramos algún día escuchar un discurso traducido en español para que escuchen los discursos de los radicales, para que vean lo que escucha la gente. Lo haremos. Lo que les ofrezco disculpas porque en este caso tengo que cerrar el capítulo y nos fuimos mucho más de lo que pensábamos porque se caldearon los ánimos, pero por supuesto, uno, les agradezco su presencia, dos, un capítulo de varios, así que pronto estaremos nuevamente conversando. Va a haber para mucho tiempo eso. Gracias por acompañarme. Gracias. Vamos a un paréntesis.